Hola, mi nombre es Sergio Jiménez y soy estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela y estamos en la materia de crítica a la economía política. Hoy hablaremos del manifiesto comunista y trataremos de explicar brevemente lo que es el trabajo enajenado. Así que empecemos de una vez. El manifiesto comunista fue publicado en febrero de 1848 por la Liga de los Comunistas. Tiene como coautores a Karl Marx y Friedrich Engels. En su introducción podremos encontrar una de las primeras frases célebres y muy famosas de todos los tiempos, que es: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Pero, ¿cuál es ese fantasma al que se refería a Marx? Ese es el fantasma de los jacobianos de la Revolución Francesa, cuya lucha era la consecución de la igualdad. Marx destaca en el manifiesto la histórica lucha de clases, pero para contextualizarnos bien en lo que sería la lucha de clases, tenemos que irnos más atrás de lo que es el manifiesto comunista e irnos a la antigua Grecia. Aquí, obviamente, cuando hablamos de lucha de clases, tenemos que hablar de una clase opresora y una clase oprimida. En la clase opresora de Grecia podemos encontrarnos a los ciudadanos libres, cuya libertad les permitía filosofar y encontrar mejor educación o aumentar su educación y afianzarse así al poder político y económico. Y por el lado oprimido podemos encontrar lo que serían los esclavos, que eran el motor del proceso productivo que sostenía a la sociedad. Luego podemos encontrarnos el Imperio Romano, en el que están los patricios y los plebeyos. Los patricios, como sociedad opresora, son los dueños o mantienen el poder político y económico del Imperio Romano, mientras que los plebeyos trabajan las tierras de los patricios. Después de la caída del Imperio Romano, podemos encontrar lo que es ahora los señores feudales en los campos. Estos son los dueños de las tierras, los grandes terratenientes. Y la clase oprimida vendrían siendo los siervos, que son los que trabajan las tierras de los señores feudales. En las ciudades podemos encontrar lo que serían los maestros y los jornaleros. Los maestros son los dueños de los talleres que tienen a su merced a los jornaleros, que son sus trabajadores que trabajan a cambio de un salario. Aquí ya podemos llegar a lo que llama Marx la burguesía y los proletariados. La burguesía como clase opresora y el proletariado como clase oprimida. Pero, ¿qué es en sí la burguesía? La burguesía son las personas que viven en los burgos. Pero, ¿qué son los burgos? Los burgos son las ciudades. Para ser considerado burgués tenías que tener el título de propiedad o de una casa o un taller. Ahora, para clasificar a la burguesía, estos se van a dividir en tres grandes grupos, que es la clase alta, clase media y el proletariado. En la clase alta podemos encontrar a lo que serían los grandes capitalistas o los capitalistas modernos. Aquí se encuentran a los dueños de las grandes industrias y los bancos, que es donde están una pequeña parte de la población, pero que es la más rica de todas. Luego podemos encontrar en la clase alta los rentistas, los caseros y los tenderos, que intentaban explotar o intentaban oprimir a las otras clases mediante sus altas rentas, altos precios y altos intereses. Abajo de esta podemos encontrar a lo que serían los ideólogos burgueses. Los ideólogos burgueses tenían los privilegios de una buena educación, por lo cual podrían entender, decía Marx, la lucha de clases del proletariado y podrían acompañarlos en su lucha. Luego de esta clase alta, más abajo está la clase media. En la clase media podemos encontrar a los pequeños artesanos, a los pequeños industriales, los pequeños comerciantes y los campesinos. Estos trabajaban para satisfacerse sus propias necesidades, es decir, eran dueños de sus propios medios de producción. Estos siempre eran amenazados por el capitalismo. Esto quiere decir
que el pequeño artesano no podía competir con las grandes industrias capitalistas. Por eso, ellos siempre estaban en constante lucha contra los grandes capitalistas. Ahora, más abajo, nos encontramos con los proletarios. Al fin encontramos a los proletarios. Aquí es donde encontramos a la mayor cantidad de personas en una sociedad. Y se caracterizan por no tener una propiedad en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que ellos tienen para aportar es su fuerza vital de trabajo. Estos están intrínsecamente relacionados con la revolución. ¿Por qué? Porque al ser la mayor cantidad de personas que están en una sociedad, están en constante lucha con las clases que están arriba de ellos y que los oprimen. Marx también habla de un lumpenproletariado que no está en el motor productivo de la sociedad, ya que en esta se encuentran los maleantes, asesinos, mendigos y vagabundos que simplemente se venden al mejor postor. Estos no son considerados una clase en sí. Ahora, hablemos de la historia del capitalismo. El capitalismo viene dado a partir de una centralización de los campos a las ciudades, y en ella se van a centralizar lo que sería las fuerzas productivas, las fuerzas políticas y lo que sería la propiedad de los campesinos hasta las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que agarraron a todos los campesinos y los colocaron a trabajar en las ciudades, quitándoles sus propiedades. Esto es un camino labrado con sangre bajo un régimen en el cual o acatabas el régimen intercambiario de la ley de demanda y oferta o perecías. Efectivamente, Marx va a hablar con más a detalle esta historia del capitalismo en el capítulo 24 de su obra El Capital. Ahora, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es básicamente la propiedad privada de los medios de producción del cual se basa en el capital. ¿Pero qué es el capital? El capital puede ser una definición abstracta, porque el capital bien podría ser una propiedad, podría ser el dinero y podría ser en sí también la fuerza laboral vital del trabajador. Eso podría ser capital. ¿Y qué se trata el capitalismo? Es la acumulación de capital. Utiliza el capital para generar más capital. Y así obtienes la acumulación. De eso se trata el capitalismo. La obtención de la propiedad privada de la fuerza de muchos en manos de pocos. Para hablar del capitalismo tenemos que hablar también del trabajo asalariado. Para hablar del trabajo asalariado, tenemos que hablar de la ley de hierro, primeramente tocada por David Ricardo. En la ley de hierro estipula que el trabajador tiene que ganar exactamente lo que necesita para no morir. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador va a obtener una pequeña parte de lo que produce y ese valor lo vamos a llamar salario. El salario es la suma de los costos que necesita para subsistir, es decir, gana exactamente lo que necesita para no morir. Ese es el salario, el trabajo asalariado. Ahora, en la sección proletarios y comunistas, Marx nos habla de varios objetivos que tiene el manifiesto comunista. El primer objetivo es la consecución de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Obtener un Estado proletario. ¿Por qué un Estado proletario? Un Estado que sea para los muchos y no para los pocos. Un Estado que proteja al proletario y no al burgués, que es una pequeña parte de la población. Esto es un objetivo muy importante o es el más importante, ya que de este dependen otros objetivos que le estaré señalando. El segundo objetivo es la abolición de la propiedad privada. ¿Pero qué propiedad privada están hablando? Bueno, la propiedad privada no significa que te van a quitar tus cosas, tu casa, no. Eso no significa eso. Esa no es la propiedad privada que quieren abolir. La propiedad privada que quieren abolir es la privatización de los medios de producción que utilizan a la sociedad común para empujarla
para el beneficio de uno o pocos capitalistas, dándole a los proletarios una pequeña parte de la subsistencia para no morir. Ese es la propiedad privada que quieren abolir. Para hablar de esto más en detalle, tenemos que ver el tercer objetivo del manifiesto comunista, que es el fin del trabajo asalariado. ¿Qué significa esto? ¿Que no te van a pagar tu trabajo? No. Eso significa que tu trabajo va a ser recompensado dependiendo de lo que trabajes. Eso quiere decir que cuando tú trabajes, el producto no va a ser arrebatado de ti por una pequeña parte y no te van a dar una pequeña parte del valor que nada más te va a servir para no morir. No, en cambio, ese pequeño producto va a ser tuyo, porque la empresa como tal va a ser parte de lo que serían los trabajadores. La empresa va a ser de los trabajadores. Por eso hablamos de lo que sería la abolición de la propiedad privada. En vez de una propiedad privada, va a ser una propiedad social en el cual todos los trabajadores sean dueños de la empresa. La mejor manera de incentivar a los trabajadores es que trabajen para su mayor beneficio. Ya no vas a tener un salario que te va a servir para no morir, sino que te va a dar un salario digno, que mientras más trabajes, mejor va a ser la calidad de vida que vas a tener. ¿Qué mejor incentivo que ese? Bueno, sigamos. Otro vendría siendo la expropiación. La expropiación es una medida para expropiar tierras para que el Estado, que ya veníamos viendo que es un Estado proletario, se beneficie para el correcto uso de los mismos. Aparte de vendría llegando el impuesto progresivo. Aquí sí tenemos que tener un Estado protector, porque el impuesto progresivo va a ser mayor para aquellos que tengan más recursos, para lo que es la clase alta. Mientras más alto tengas tu clase, mientras más dinero tú tengas, mientras más propiedades tú tengas, más alto va a ser el impuesto, protegiendo así a los que menos tienen. Ese es otro objetivo del comunismo, por así decirlo. Otro va a ser la abolición de la herencia. Ya no vas a ser rico de cuna, ya no va a existir eso de rico de cuna, sino que vas a ser obligado a trabajar. No simplemente vas a tener todo sin tener que trabajar nada, porque sí pasa. Otro va a ser la nacionalización de la banca. Tenemos la multiplicación de las fábricas por parte del Estado, que es un objetivo muy importante para la autopreservación y la autoconservación de una nación. Y también la combinación de la industria con la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Viene como descentralizar los procesos productivos y no localizarlo en un solo punto, sino que las partes campesinas van a tener sus propias industrias y así se va a intentar motivar a que haya más puestos de trabajo en las áreas campesinas y así se va a poder autosustentar un país mediante el mejor proceso de producción. Ya no todo va a estar focalizado en una ciudad. Y el último, pero no menos importante, va a ser sino la obligación de trabajo. No tenemos que tener miedo a la obligación de trabajo, porque básicamente en este sistema capitalista somos obligados a trabajar para no morir. Somos obligados a trabajar, porque sin trabajo no tenemos nada en esta sociedad. Así que lo que pretende Marx es básicamente, si tú trabajas, vas a poder aumentar tu beneficio individual. Y pensando individualmente, mejoras a un proceso colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pensando individualistamente vas a mejorar en el ámbito social. Eso es lo que se refiere Marx con la obligación al trabajo. No te obligan a trabajar per se, pero es preferiblemente que lo hagas por tu propio beneficio. Y tu propio beneficio beneficia a todos. Ok. Ahora, Marx finaliza este
este manifiesto de una de las mejores formas posibles. Una frase muy célebre que es: las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen un mundo que, en cambio, tienen un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Así acaba Marx este manifiesto. Pero ¿cuál es la finalidad de este manifiesto comunista? Interesante. Quiere definir qué es el comunismo. Tenemos que contextualizarlo. Porque la palabra comunista era, en el 1848 era un insulto genérico que se utilizaba para denigrar a las personas que estaban en contra del status quo, sin saber en realidad lo que significaba. Claro, hay cosas que simplemente nunca van a cambiar. Ahora, ¿cuál era la idea de Marx? Que las personas conocieran los conceptos, las finalidades y la función que tiene el comunismo dentro de una sociedad. Esa era la finalidad de este manifiesto. Y con eso terminamos esta parte. Ahora hablemos del trabajo enajenado. ¿Qué es el trabajo enajenado? Para hablar del trabajo, quiero ejemplificarlo en este vaso. El trabajo. Ciertamente, yo no fabriqué este vaso. Yo lo compré y ahora es mío. Pero si descentralizamos este vaso, o sea, le quitamos todos sus conceptos abstractos de materialidad, minerales, su proceso de fabricación, lo único que nos va a quedar en este vaso es una masa de tiempo productivo que se utilizó para fabricarlo. Ese tiempo que alguien utilizó para fabricar el vaso es el trabajo de fabricación, es el tiempo de energía vital que alguien utilizó para fabricarlo. ¿Ok? Ese es el trabajo. Y lo podemos emplear mediante muchas cosas. Si miras a tu alrededor, ves muchas cosas que seguramente no hiciste tú, las compraste, pero alguien utilizó su trabajo y su tiempo para realizarlo. Ok. Ahora que ya sabemos qué es el trabajo, hablemos de la enajenación. La enajenación. ¿Qué es la enajenación? La enajenación viene del término ajeno. ¿Qué significa ser ajeno? Ajeno es algo que no es tuyo, que es algo que se desprende de ti, que es algo totalmente externo a ti. Así que, ¿qué es el trabajo enajenado? Bueno, partamos otra vez del ejemplo de nuestro querido vaso. Este vaso, cuando le abstraemos todos los términos concretos y nos quedó nuestra masa de trabajo, esa masa de trabajo, ese tiempo que alguien utilizó para trabajar, eso es un tiempo de trabajo que fue enajenado. ¿Qué quiere decir esto? Que él se despojó a sí mismo de su trabajo, de su tiempo de trabajo, y lo dio, como que se desprendió de él en términos de este vaso. Ahora yo tengo este vaso. Yo tengo el trabajo enajenado de la persona que creó este vaso. Ahora, ¿qué significa esto? Fácil. Este trabajo enajenado es simplemente el tiempo que te despojan siendo trabajador. Contextualicémonos de ser el trabajador. Siendo uno trabajador y yo hago este vaso, el tiempo que yo empleé para realizarlo no va a ser mío al final. Este vaso no va a ser mío. Este vaso va a ser despojado de mí y va a ser algo que se va a desprender. Ese tiempo ya no va a ser mío. Ese tiempo lo habré perdido, lo habré enajenado en un objeto. Y ese objeto puede también contextualizarse en el trabajo. Mi trabajo lo enajené para fabricar este objeto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de enajenar mi trabajo? Cuando un trabajador enajena su trabajo, tiene la sensación de que fue exteriorizado. ¿A qué me quiero referir con esto? De que fue un sacrificio de su tiempo que ya no va a ser parte de mí. Fue algo ajeno a mí. Es algo que ahora tiene un poder individual que ya no va a ser mío.
Y por eso me siento desdichado de poder trabajar porque ya no soy dueño de mi tiempo. Mi tiempo es dueño de alguien más. Es algo que no es, que es ajeno a lo que yo soy, a lo que yo poseo. Ese es el trabajo enajenado. Espero que les haya gustado esta explicación. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.